Tenemos la sínfisis púbica, ¿no? Por donde van a estar una parte anterior, baja, ¿no? Del tronco, que va a significar la unión de ambos pubis, ¿no? Mediante la sínfisis púbica. Tenemos también las espinas ciáticas, que se va a ver mejor en una vista posterior. La siguiente, por favor. Acá, por ejemplo, tenemos las espinas ciáticas, estas sobresalientes en forma de espinas, ¿no? Que ahí está señalado, ¿no? Espina ciática, dice, como especie de una uña, ¿no? Que tienen punto referencial importante en la pelvis femenina, tanto en ginecología como en obstetricia, que lo van a ustedes a referenciar constantemente, tanto cuando se haga pelvimetría o cuando se estime la medición de las distopías o prolapsos genitales, ¿no? Y tenemos también una vista lateral, la siguiente, por favor, donde van a resaltar, pues, o se va a resaltar ahí la escotadura ciática mayor, la escotadura ciática menor, sobre todo, ¿no? Tenemos también la zona de la cavidad donde se inserta la cabeza del húmero, ¿no? Es el llamado acetábulo, ¿no? Esta zona muy importante, ¿no? Que le va a dar movilidad y sostén también a la pelvis. La siguiente, por favor. Y acá se va a derivar de esto, porque es importante recordarlo, porque para nosotros en el curso es importante, pues, diferenciar lo que es una pelvis ósea, tanto masculina como femenina, ¿no? Hay ciertos caracteres, hay hay ciertos datos que hay que tener en cuenta siempre, ¿no? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en una pelvis femenina, la estructura ósea y muscular aparenta ser más fina, más ligera, ¿no? Y también, pues, en cambio, en la pelvis masculina tenemos una pelvis más pesada, más grosera, ¿no? Se nota la diferencia, ¿no? Eh, es más delgada la femenina, es más compacta, más profunda la masculina, ¿no? Por ejemplo, la entrada a la pelvis, al llamado estrecho superior, en la pelvis masculina tiene forma de corazón o forma de triángulo invertido. En cambio, en la pelvis femenina, que es nuestro menester, el agujero o la entrada es de forma redonda. Asimismo, el arco púbico o el ángulo subpúbico, que también es un punto referencial anatómico muy importante en nuestro curso, en el caso del hombre es estrecho, tiene menos, se considera que tiene menos de 60 grados, ¿no? En cambio, en la pelvis femenina, el arco o ángulo subpúbico es más amplio, más ancho. No se dice de que se considera un ángulo aceptable cuando tiene una medida mayor a los 85 grados, ¿no? El foramen obturatriz, en el caso de la pelvis masculina, es redondo, ¿no? Mientras que en la pelvis femenina es ovalado, ¿no? El acetábulo, en el caso de la pelvis femenina, es más pequeño con respecto a la pelvis masculina, en el cual es mucho más grande, ¿no? Porque se entiende que su hueso fémur es más potente, más poderoso y que va a cumplir otro tipo de actividades según corresponda, ¿no? La siguiente, por favor. Y acá vienen otros conceptos muy importantes que es necesario que ustedes lo tengan en cuenta. Escúchenme bien, por favor. Se considera que la pelvis, el suelo pélvico, está considerado por dos planos, un plano profundo y un plano que se superpone, que digamos vamos a llamarlo plano superficial. Al plano profundo se le conoce como diafragma pélvico y al plano que está superpuesto al plano superficial se le conoce como diafragma urogenital.
Y acá viene la importancia. ¿Por qué es importante estos conceptos? Porque se entiende de que esto va a formar parte, este conglomerado de músculos va a tener como funciones importantes, ¿no? Sostener a todas las vísceras abdominopélvicas que se dirigen pues hacia la parte inferior y que tienen que mantenerse en su sitio, ¿no? Dice de que van a intervenir también en el mantenimiento de la continencia, tanto fecal como urinaria, ¿no? Esas son dos grandes funciones que hay que tener en cuenta en, nuestro curso, ¿no? Y a su vez, pues este diafragma pélvico va a estar constituido por dos músculos importantísimos: el músculo elevador del ano y el músculo coccigio o isquiococcigio, como también se le conoce. Lo que sucede es que, eh, escúchenme bien, ¿no? El músculo elevador del ano es el que es más poderoso, el más grueso, el más potente, ¿no? El que cumple una función sumamente trascendente en la pelvis, en lo que nos corresponde a analizar, ¿no? Se dice que el músculo elevador del ano viene a ser el conglomerado de tres fascículos o haces musculares. Estos fascículos o haces musculares son el haz o fascículo puborectal, el haz o fascículo pubococcigio y el haz o fascículo iliococcigio, ¿no? Y aparte, el diafragma pélvico, como les repito, va a estar conformado por el músculo coccigio o isquiococcigio. El haz puborectal, observen ustedes bien la foto, es aquel músculo que parte del pubis y tiene forma de U rodeando por detrás al recto, ¿no? Tiene exactamente una forma de U, ¿no? Entonces, este es, este es el principal fascículo del músculo elevador del ano, el haz puborectal. Recuérdenlo bien, el haz puborectal, forma de U, ¿no? La siguiente, por favor. Eh, y de aquí, pues del haz puborectal hacia la parte lateral, perdón, partes laterales, tanto derecha como izquierda, vamos a tener el fascículo pubococcigio, ¿no? Que va a servir como reforzamiento, pues, a la función que va a cumplir el haz puborectal hacia las partes laterales. Luego tenemos el iliococcigio, ¿no? Este músculo que va desde las partes laterales de la sínfisis del pubis, ¿no? Y que va a llegar hasta el arco tendinoso del músculo elevador del ano, ¿no? Sobre todo hasta el arco tendinoso que conforman o representan a las puborectal. O sea, viene a ser como un reforzamiento a la función que va a cumplir el haz puborectal, ¿no? Y en forma de abanico tenemos al músculo coccigio o isquiococcigio, que también pues se va a insertar desde las partes laterales del pubis y va a llegar hasta las partes laterales del sacro y del coxis. Por eso su nombre, músculo coccigio o isquiococcigio, ¿no? Entonces, ahí tenemos lo que corresponde, hasta ahí tenemos lo que corresponde al diafragma pélvico. Pero superpuesto tenemos la siguiente, por favor, al diafragma urogenital. O sea, viene a ser lo que le llamamos el plano superficial, que también va a estar conformado, se dice que es una lámina músculo fibrosa que va a estar conformado por cuatro tipos de músculos, ¿no? El músculo esfínter anal externo, el músculo bulbo cavernoso, el músculo isquio cavernoso y los músculos transversos superficiales y profundos, ¿no? Estos cuatro tipos de músculos van a conformar lo que es el diafragma urogenital o plano superficial, que está superpuesto, como repito, al diafragma pélvico, al llamado diafragma pélvico. ¿Y de qué se van a encargar estos músculos?
Estos músculos, como les repito, van a tener la noble función de sostener a todos los órganos intrapélvicos, ¿no? Y van a contener aberturas también, tanto para la uretra, tanto para la vagina, como para la parte superior anterior o anterior, que corresponde a la parte del clítoris, sobre todo de la vena dorsal del clítoris en la mujer, ¿no? Y van a terminar estos músculos, pues, entre la vagina y el recto, constituyendo, pues, el rafe medio entre la vagina y el recto. La siguiente, por favor. Y de acá se deriva otro concepto que va a ser muy utilizado también en ginecología, ¿no? Las famosas patologías del compartimento anterior y del compartimento posterior, ¿no es cierto? Esta es una división, es un concepto que se ha hecho principalmente desde el punto de vista académico, desde el punto de vista didáctico para entender mejor las patologías, ¿no? ¿No? Es una división o un concepto de carácter artificial, ¿no? ¿Para qué? Para facilitar nuestra práctica clínica, sobre todo, como repito, en patologías como los prolapsos o distopías de los órganos intrapélvicos, ¿no? ¿No? Es por eso de que se han consensuado pues, la presencia del compartimento anterior y del compartimento posterior, haciendo una línea imaginaria a través de la línea media de la vagina, ¿no? Hacia la parte superior. Entonces vamos a tener el compartimento anterior que va a incluir a la uretra, a la vejiga, a la pared anterior, sobre todo de la vagina o pared superior, ¿no? Y al útero. Y el compartimento posterior que va a incluir la pared posterior de la vagina, el recto y el conducto anal, ¿cierto? Entonces, estas de acá, pues, que quede bien claro lo que significa cuando hablamos de compartimento anterior y posterior. La siguiente, por favor. Avanzando en la anatomía, tenemos a los genitales externos, ¿no? Los genitales externos vamos a tener estructuras sumamente claras y definidas, como el monte de Venus, como los labios mayores, menores, el vestíbulo, el llamado vestíbulo, ¿no? Clítoris y las famosas glándulas vestibulares mayores y las glándulas vestibulares menores, ¿no? En el monte de Venus que vamos a apreciar pues la distribución del vello pubiano, que tiene también características muy importantes. Recuerden lo que es la pubarquia, la telarquia y la menarquia, ¿no? Entonces, en el desarrollo sexual de caracteres sexuales secundarios en la mujer, ¿no? La siguiente, por favor. Anatómicamente, acá tenemos una disposición, tenemos, como les he dicho, ¿no? La parte de los labios mayores, los labios menores, el introito vaginal. Estos son restos de himen, ya es un himen que ya no está íntegro, ¿no? Tenemos la horquilla vulvar, entre la horquilla vulvar y el esfínter anal eh, o orificio anal tenemos el periné, ¿no? Esta estructura que se conoce como periné, que conforme van avanzando en partos las mujeres, este periné muchas veces se va acortando, ¿no? Y se va en algunas mujeres debilitando, ¿no? Y que va justamente a influir pues en patologías que se van a ver en adelante, ¿no? Tenemos también al clítoris conformado por la glande, el capuchón o prepucio del clítoris, ¿no? El frenillo del clítoris, ¿no? Ustedes saben de que toda esta zona es una zona muy inervada, ¿no? Ricamente inervada, ¿no? Y que constituye pues una zona muy importante en la mujer. La siguiente, muy sensible, altamente sensible. Y acá tenemos otro concepto de lo que es el vestíbulo vaginal y que corresponde fundamentalmente, miren, desde arriba hacia abajo o desde la parte anterior hasta la parte posterior, tenemos pues a la zona del clítoris con la cabeza, con el capuchón o prepucio, ¿no? Después tenemos a la uretra, después tenemos a
define bien lo que es la piel de la mucosa vaginal, ¿no? Tenemos ahí, tenemos el orificio o hiato genital, ¿no? Perdón, el orificio orificio vaginal, ¿no? O la entrada vaginal, en otras palabras, ¿no? Con restos de, como les mencioné en la foto, de limen, ¿no? Luego tenemos la horquilla vulvar, que es la parte más inferior, y luego tenemos el perine, ¿no? La siguiente, por favor. Acá está lo que les resumido lo que les he mencionado, ¿no? Que el vestíbulo vaginal se extiende de la parte anterior hasta la parte posterior y está constituido fundamentalmente, pues, limitando la piel con la mucosa, está constituido por el clítoris, por la uretra, por la vagina y por las glándulas vestibulares mayores, o yo conocidas como la glándula de Bartolino, y las glándulas de Skene, o glándulas parauretrales o vestibulares menores, que están hacia ambos lados de la uretra, o a la parte lateral, tanto derecha como izquierda, de la uretra. La siguiente, por favor. Y acá tenemos el clítoris, que es un órgano también muy importante en la vida de la mujer, ¿no? Es un órgano eréctil, es homólogo al pene del hombre, ¿no? Y la estructura está formada, pues, valga la redundancia, por el prepucio o capuchón, por el glande, como ya les repito, y por el clítoris propiamente dicho. La irrigación, les voy adelantando, de esta zona, que es una zona muy inervada, como les he dicho, cuyas ramas, con ramas nerviosas del nervio pudendo interno, ¿no? Tenemos, pues, como irrigación a la arteria carnosa o cavernosa y a las arterias dorsales, ¿no? Que son ramas importantes en la arteria pudenda interna, ¿no? Como vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. Seguimos avanzando y llegamos a la vagina, ¿no? En la vagina hay que recordar, pues, que el tercio superior de vagina se deriva de los conductos paramesonéfricos o conductos de Müller, ¿no? Los conductos de Müller. Y los 2 tercios inferiores de la vagina van a derivar del seno urogenital. Hay que recordar bien eso, ¿no? Que embriológicamente tienen diferentes orígenes, ¿no? ¿De qué se trata la vagina? La vagina se considera una estructura tubular, una estructura músculo-membranosa, que es blanda, elástica, es contráctil inclusive, ¿no? Y que va a servir como órgano de la cópula, ¿no? Como el órgano de la cópula para persistir o perennizar la reproducción humana, ¿no? Representa también el canal excretorio del útero, ¿no? Y va a servir como órgano de paso en el momento del parto, ¿no? Se dice de que en promedio tiene una longitud de 6 a 8 centímetros en nulíparas, pero en mujeres que ya han tenido hijos se considera de que esta dimensión aumenta a 7 a 10 centímetros. Y hay que considerar algo muy importante también, es que la pared posterior de la vagina es un poco más larga que la pared anterior. Tiene un diámetro de aproximadamente 3 centímetros, ¿no? Y si la persona está en bipedestación, la vagina va a estar orientada hacia arriba y hacia atrás, haciendo un ángulo de más o menos 60 grados, ¿no? La pared anterior corresponde, ¿qué cosa? Al fondo de la vejiga urinaria, en la desembocadura de los uréteres en la vejiga, ¿no? Y por abajo se adhiere o se relaciona con la uretra. La pared posterior va a estar relacionada, pues, con la excavación recto, ¿no? Siendo la parte más baja, ¿no? También que en la parte baja se relaciona también con la ampolla del recto, ¿no? Y una estructura muy importante a considerar es la presencia del tabique o septo recto vaginal. La siguiente, por favor. Acá tenemos los medios de fijación, ¿no? Que viene a ser, pues, tejido conectivo,
más importante, tenemos a los paracolpos, tenemos a las láminas uterosacras, ¿no? Y a los tabiques vésico-vaginal y, repito, tabique recto vaginal. Por delante, pues la vagina se va a relacionar, como les vuelvo a repetir, con la base vesical mediante el triángulo de Paulik, y se va a relacionar también con la uretra, y por detrás la vagina se va a relacionar con el fondo de saco de Douglas, ¿no? Una estructura virtual, anatómica virtual, entre comillas, ¿no? Y con el cabo anal, lateralmente con el paracolpos, que es el principal elemento de sostén o de fijación de la vagina. No se olviden, la siguiente, por favor. Bueno, la vagina tiene tres capas, tres túnicas, la túnica externa, la media y la interna, y está constituido esto por un epitelio estratificado no queratinizado. La siguiente, por favor. El útero. Seguimos avanzando. El útero. ¿Qué cosa es el útero? El útero es un órgano muscular muy potente, una víscera hueca en forma de pera invertida, ¿no? O de cono aplanado. ¿Y para qué nos va a servir el útero? El útero nos va a servir pues para la implantación del huevo o cigote, ¿no? O sea, la implantación una vez producida la unión del gameto masculino con el femenino, ¿no? Se va al cabo de unos días, al cabo de horas, entonces vamos a tener la llamada implantación del huevo cigote. ¿Ya? Esta implantación se va a hacer por lo general en el tercio posterior superior del útero, ¿no? Y va a penetrar pues sobre todo la capa endometrial con la creación de nuevos vasos, esto lo van a ver en otro tema, ¿no? Y también el útero va a servir para albergar o contener al feto durante la gestación, ¿no? Durante todo el desarrollo del embarazo. Y luego, una vez terminada la gestación, va a llegar el momento en donde el útero también va a influir en la expulsión o en el nacimiento del nuevo ser. O sea, va a intervenir al momento del parto. Y también va a intervenir durante cada ciclo menstrual de la mujer con la descamación del endometrio, que viene a ser la capa más profunda del útero. Recuerden que el útero tiene tres capas: el endometrio, miometrio y serosa o peritoneo visceral, ¿no? ¿En qué consiste la menstruación o el ciclo menstrual? Consiste en una respuesta a que el óvulo no ha sido fecundado, lo que va a ocasionar por un cambio hormonal. Debido a un cambio hormonal se va a producir la descamación del endometrio, la renovación constante mensual del endometrio. La siguiente, por favor. Con esto acá están todas las estructuras del útero bien definidas. Tenemos un cuerpo uterino que es musculoso, que es poderoso, para que logre, pues, mediante las contracciones, se presente el trabajo de parto y con ello la expulsión del producto de la gestación. Entonces, este músculo tiene que ser sumamente poderoso, ¿no es cierto? Y luego tenemos el cuello uterino, que es la segunda gran parte. Entre ambos existe una estructura conocida como istmo, que durante el trabajo de parto se va a convertir en el segmento uterino. Ya se le va a explicar en su momento, ¿no? Y es importante, pues, porque este istmo está, pues, representado, en otras palabras, por el OSI, o sea, por el orificio cervical interno. Se dice de que el útero tiene un promedio de peso de 50 gramos en mujeres nulíparas, y en mujeres que ya han tenido hijos, ya el útero se engrosa un poquito más hasta adquirir un promedio de 60 a 70 gramos de peso. La siguiente, por favor. Cuello uterino. Esto es una mención que yo les he tenido, o se los menciono acá porque es importante que desde ya lo tengan en cuenta, ¿no? Que entre el cuello se relaciona con la vagina, y esta relación es mediante el orificio cervical externo, OC, ¿no? OCE, el orificio cervical externo. Y
se continúa con el orificio cervical interno, pero entre el orificio cervical externo y el interno existe el canal endocervical, que está constituido especialmente por epitelio endocervical, que es un epitelio cilíndrico monoestratificado. Se va a encargar de una gran producción de mucus, ¿no? Que sirve como mecanismo de defensa y de protección del cuello uterino, ¿no? Después tenemos al orificio cervical interno, que no mide más de 10 milímetros, ¿no? Y que va a delimitar, pues, el canal endocervical con la parte interna del útero, ¿no? Es en esta zona, pues, la que, como les mencioné, es la parte o zona llamada istmo uterino, ¿no? Que durante el embarazo de curso normal va a actuar como un esfínter, ¿no? Como como una especie de válvula, ¿no? Que va aperturándose poco a poco y va haciéndose, va extendiéndose y haciéndose muy poderoso, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Les menciono esto, porque va a existir entre el orificio cervical externo y el canal endocervical, va a existir una zona llamada de transición, que viene a ser la zona de unión escamosa cilíndrica, o sea, es la unión del epitelio cilíndrico con el epitelio con el epitelio escamoso del orificio cervical externo. Y es esta zona donde se va a sentar, o es el punto de partida para una patología muy frecuente en nuestro medio, que es considerado como un problema de salud pública, que viene a ser el cáncer de cuello uterino. Y es en esta zona donde nosotros vamos a vamos a tomar muestras periódicas como paso de control de la presencia de un cáncer o lesiones cervicales que podamos encontrar por diferentes u otros motivos, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante. Esta es la zona donde vamos a tomar la muestra de citología, el llamado Papa Nicolau, que sobre todo deben haber escuchado ustedes, ¿no? Que debe de ser periódico en una mujer, dependiendo si ha tenido relaciones o no ha tenido relaciones, etcétera, ¿no? Y este epitelio o esta zona de transición va a tener influencia, pues, de diferentes factores, ¿no? Va a variar de acuerdo a la edad, va a variar si está embarazada o no está embarazada la mujer, si tiene un uso prolongado de anticonceptivos orales, ¿no? Con la edad también la edad también va a influir, pues, en este epitelio, en esta zona de transición. La siguiente, por favor. En cuanto al útero, decimos de que tiene posiciones de posición anterior o de posición posterior, o algunos le llaman anteversión o retroversión, anteflexión o retroflexión, ¿no es cierto? O sea, hacia adelante, pronunciadamente hacia adelante con ángulo, hacia atrás, ¿no? Lo más frecuente es que sea hacia delante, en anteversión, eso es lo más frecuente. Lo menos frecuente que sea un útero posterior o en retroversión. La siguiente, por favor. Después tenemos posiciones laterales, hay veces puede ser un útero lateralizado, lo que se conoce como lateroversión derecha o lateroversión izquierda, de acuerdo hacia el lado a donde se dirija. La siguiente, por favor. ¿No? Tenemos también acá medio de fijación, es algo muy importante, cómo es que el útero se mantiene en su posición, cómo es que el útero se va a mantener a través de los años, tanto de la vida reproductiva o ya en la etapa posmenopáusica de la mujer, porque es que va a mantener, pues, va a mantener en su posición, ¿no? Y para eso existen los medios de fijación, los elementos de sostén, ¿no? De los cuales, ¿qué cosa va a permitir de que el útero, tanto por la parte inferior, se sostenga, ¿no? Por estos elementos de sostén que los voy a mencionar más adelante, y el músculo elevador del ano también ahí interviene un poco, ¿no? Ya les he dicho que el músculo elevador del ano es un músculo muy importante, ¿no? Y también, pues, va a influir la presencia de la cúpula vaginal, que es la parte superior de la vagina, ¿no? Y la parte del piso pelviano
constituido, como les he mencionado, por el diafragma pélvico y por el diafragma urogenital. La siguiente, por favor. Este es un corte transversal de la pelvis, imagínense ustedes desde la parte anterior hacia abajo y hasta la parte posterior hacia arriba, ¿no? Acá vamos a tener, ¿qué cosa? Vamos a tener la sínfisis púbica, ¿no? Vamos a tener al istmo uterino, ¿no? Vamos a tener a la vejiga urinaria con el número 2. Vean el 3, que es el recto, está arriba como una estrellita, ¿no? El recto. Tenemos en el número 4 la fascia presacra, ¿no? Y acá viene una estructura sumamente importante como elemento de fijación del útero, que son los ligamentos cardinales o ligamentos de McEnroth, ¿ya? Los ligamentos transversos o ligamentos laterales de McEnroth o ligamentos cardinales, también se le conoce, ¿no? Y por último tenemos hacia la parte posterior, ¿no? Tenemos unido al sacro, son ligamentos que van a también mantener en su posición al útero, los llamados ligamentos útero-sáraco. Y aparte, la siguiente, por se añade a estos mencionados, tanto el ligamento ancho, que son dos, uno a cada lado, y los ligamentos redondos, que son también otros elementos de sostén que van a permitir que el útero se mantenga en su posición un poco hacia adelante, ¿no? Sobre todo recuerden que la posición del útero principalmente es en anteversión, ¿no? Ligamento ancho, la siguiente, por favor, va a tener ciertas estructuras relacionadas. Antes de eso tenemos acá tenemos este cuadrito que también les he traído, ligamento útero sacro, ¿no? Que va a unir el cervix posterior al hueso sacro, y los ligamentos cardinales que vienen a ser el principal elemento de sostén, o ligamentos de McEnroe nuevamente, que va a sostener desde el cervix lateral, o sea, de la parte inferior del útero, hacia las espinas ciáticas. La siguiente, por favor. Acá tenemos el ligamento ancho, que tiene zonas bien establecidas y bien importantes, van a ver ustedes. Tenemos una zona del mesosalpinx superior, ¿no? Que va a unirse a las trompas de falopio, va a mantener no solamente al útero, sino esta partecita va a mantener también a las trompas de falopio. Tenemos otra zona que va a envolver y que va a sostener, va a mantener en su lugar al útero y al ovario, que es el mesoovario, la parte funicular o anterior del ligamento ancho, ¿no? Que va a estar dirigido hacia los ligamentos redondos, que también le van a dar más sostén al útero. Y algo muy importante es la zona inferior o parámetros de Virchow. No se olviden, esta zona es muy importante porque para medir estadiaje de la patología del cáncer de cuello uterino, vamos a considerar si estos parámetros están o no comprometidos, o sea, la parte inferior del útero ya se comprometió. Entonces quiere decir que el estadio del cáncer de cuello uterino está avanzado, ¿no es cierto? Esto es lo principal, no se olviden, pues, ¿no? Tenemos el mesosalpinx superior, unido a la trompa de falopio, unido al ovario por el mesovario, y la parte inferior, que son la zona muy importante a considerar, son los parámetros de Virchow. La siguiente, por favor. El ligamento redondo, que es un ligamento, uno de los más largos, tiene 4 porciones, ¿no? Mide más o menos de 12 a 14 centímetros de longitud por 6, en promedio más o menos 4 a 6 milímetros de diámetro, ¿no? Es un órgano fibromuscular, ¿no? Y que tiene como características desde que parte prácticamente desde la pared anterior y lateral del útero y terminan con numerosos filamentos conjuntivos a nivel de los labios mayores, la vulva. O sea, es por eso que tiene de 12 a 14 centímetros. La siguiente, por favor. La irrigación del útero, se lo resumo en esto, ¿no? Tenemos la aorta abdominal a nivel de la quinta vértebra lumbar, se va a dividir en ilíaca interna o hipogástrica y en ilíaca externa. A su vez, la ilíaca interna o hipogástrica, la siguiente, por favor, va a dividirse
en ramas extrapélvicas y en ramas intrapélvicas. Las ramas extrapélvicas, ya le mencioné algo, recuerdan del que le mencioné de la arteria cavernosa y la arteria dorsal, ¿no es cierto? Estas ramas, la arteria cavernosa y la arteria dorsal del clítoris son ramas terminales de la arteria, pues, eh, de las ramas extrapélvicas de la ilíaca interna o hipogástrica. De acá también tenemos algo muy importante, la arteria glútea, la arteria obturatriz, la arteria pudenda interna. O sea, estas ramas extrapélvicas principalmente se dirigen hacia el miembro inferior, ¿no? Hacia los glúteos y miembro inferior. Y tenemos las ramas intrapélvicas de la ilíaca interna o hipogástrica, el siguiente, en donde vamos a incluir a la llamada o conocida arteria uterina. Esta arteria uterina va a derivar pues, desde la arteria ilíaca interna o hipogástrica. Es una rama intrapélvica, o sea, se dirige hacia el útero, como su mismo nombre lo dice, ¿no es cierto? Y va a tener tres tipos de ramas. La siguiente, por favor, va a tener la arteria uterina propiamente dicho, que es prácticamente la transversal, y la arteria ascendente o cervical y la arteria descendente o vaginal. ¿Y cuáles son las características principales? Sobre todo la arteria transversa o arteria propiamente dicha se va a derivar pues, en las llamadas arterias arcuatas a cada lado del útero, lado derecho, lado izquierdo. Estas arterias arcuatas se van a anastomosar, se van a unir en la línea media y se van a derivar de aquí las arterias radiales, que se van a encargar de la irrigación del miometrio. Recuerden que el miometrio viene a ser la capa muscular, la capa más poderosa del útero, ¿no? Va a estar irrigado por las arterias radiales. Y tenemos también al final las arterias helicoidales o espiraladas, arterias que van a dar irrigación al endometrio. ¿De acuerdo? Todas se derivan de la arteria uterina, ¿no? Y tenemos la arteria ascendente cervical también que se va a unir con la eh, rama de la arteria ovárica o tubo ovárica, ¿no? La siguiente, por favor. Acá tenemos lo que les he dicho, ¿no? Las arterias arcuatas se unen en la línea media, forman las arterias radiales, van a irrigar al miometrio, las arterias radiales, y de acá de las radiales se derivan las arterias espiraladas o helicoidales, que van a irrigar el endometrio. La siguiente, por favor. Las venas uterinas, los linfáticos, que van a derivar pues en los ganglios ilíacos externos y en los ganglios preaórticos, perdón. ¿Ya? Van a derivar a los ganglios ilíacos externos y a los ganglios preaórticos. La siguiente, en cuanto a la inervación del útero, tenemos al plexo hipogástrico inferior, ¿no? Que va a emitir fibras nerviosas, pues, tanto a todos los órganos intrapélvicos, sobre todo. Recuerden del plexo hipogástrico. La siguiente, por favor. Las trompas de falopio. Seguimos avanzando. Es otra estructura importante en la anatomía del aparato reproductor femenino, ¿no? En donde vamos a tener, pues, que la trompa de falopio es un órgano que está localizado hacia las partes laterales del útero en forma de brazos extendidos, ¿no? Tanto hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo. Recuerden, estiren ustedes un brazo y es así, simula la trompa de falopio que va a tener sus estructuras, ¿no? Va a tener a la estructura ampular, que es la zona más eh, importante o más amplia, digamos, entre comillas, de la trompa uterina, y es la zona donde se va a anidar, pues, o se van a presentar los llamados, con mayor frecuencia, los llamados embarazos ectópicos, o sea, que son huevos o cigotes que se van a implantar, no en la cavidad uterina como le manifesté, sino en la zona ampular de la trompa uterina. Esto puede constituir una superemergencia en ginecología y obstetricia, así que hay que tenerlo en cuenta.
Después tenemos la parte ísmica, la parte intersticial, ¿no? La parte ísmica o eh, intramural, tenemos la parte ampular, como ya les dije, y simula los dedos de la mano con el brazo extendido lateralmente, como les he dicho, separado del cuerpo. Los dedos vienen a ser la llamada zona del pabellón o infundíbulo, que va a estar constituidas por las llamadas fimbrias, ¿no? Y que van a estar, estas fimbrias se van a unir al ovario, ¿no? Mediante la llamada franja de Richard. Estas franjas de Richard que van a servir pues de vehículo o tránsito, ¿no? Cuando se produce la ovulación en el ovario, es captado por estas estructuras, ¿no? Para que el óvulo viaje a través de la trompa y pueda producirse eh, la unión con el gameto masculino. La siguiente, por favor. Las trompas de falopio también tienen medios de fijación que se van a unir tanto al ligamento ancho como al polo superior del ovario, ¿no? Mediante, repito, el ligamento tubo ovárico, ¿no? Que va a unir pues la franja de Richard de las fimbrias con el polo superior del útero. La siguiente, por favor. Y el salping que se va a unir pues sobre todo a las trompas, ¿no? Las trompas de falopio tienen también su irrigación que va a depender tanto de la rama de la arteria uterina como rama de la arteria ovárica, ¿no? La tubárica externa que se deriva de la ovárica y la tubárica interna que se deriva de la arteria uterina, ¿no? Y todas las venas pues nacen de las redes capilares, ¿no? Que van a emitir a las venas útero ováricas. A la siguiente, por favor. Los linfáticos igual, los nervios de la trompa también van a proceder de las fibras o de ramas del, como le dije, del plexo hipogástrico, ¿no es cierto? No se olviden de eso, del plexo hipogástrico. La siguiente, por favor. Los ovarios. ¿Qué son los ovarios? Los ovarios son también órganos muy importantes en la mujer que yo siempre lo resumo en dos partes. Los ovarios cumplen una función endocrina u hormonal y cumplen una función reproductora. La función endocrina, que va a estar dirigido o va a estar sostenida por la producción de ciertas hormonas en la mujer, y la parte o la parte reproductora o la función reproductora que se va está caracterizado pues por la producción mensual de óvulos que van a unirse con el gameto sexual masculino para producir pues la fecundación, ¿no es cierto? ¿Y qué son qué son los ovarios? Son órganos blancos nacarados o blanco rosa, como le dicen, ¿no? Que tienen un peso aproximado de 8 gramos. En reposo tienen una forma o de óvalo o ovoide, como quieran decirlo ustedes, ¿no? Y más o menos sus medidas son de 3.5 a 4 por 2 y por 1, ¿no? Entonces hay que considerar esto. Van a estar rodeados también de un peritoneo visceral, una serosa. La siguiente, por favor. Tenemos pues de que la cara externa va a estar, va a estar relacionada principalmente con la arteria uterina cuando ésta se separa de la pared pélvica, ¿no? Para introducirse por debajo del ligamento ancho y se va a unir o se va a relacionar también con la famosa fosita ovárica de Krauss, ¿no? Eh, Eso principalmente. Lo siguiente, por favor. Por la cara interna, que es una cara convexa, ¿no? Un poco abombada, levemente abombada, que va a estar cubierta pues por el pabellón de la trompa uterina, ¿no? Que se va a replegar sobre el ovario. Y también está envuelta por el mesosalping, como les dije, ¿no? ¿No? Que arrastra la trompa del respectivo lado, ¿no? Entonces, que va a relacionar
a los ovarios con las trompas uterinas, como les mencioné. La siguiente, por favor. Estas son de una lista de las características más importantes de los ovarios, ¿no? ¿No? Y sobre todo, digamos, de que tenemos que tener en cuenta un borde anterior. El borde anterior del ovario va a estar relacionado con el hilio del ovario. Ustedes saben que el hilio representa pues la zona donde se une pues el paquete vasculo nervioso, ¿no? Tanto arteria, venas, como los nervios que le dan la, la, la sensibilidad a esta zona, ¿no? A esta estructura anatómica. Y en el caso del borde posterior, una relación muy importante es en el caso de las nuríparas, ¿no? En que se relaciona con la fosita ovárica, es decir, se va a relacionar con los vasos hipogástricos y también va a tener una cierta relación con el uréter. Recuerden que para nosotros es sumamente importante pues tener en cuenta esta estructura anatómica porque muchas veces se pueden lesionar cuando se trata sobre todo de operaciones ginecológicas y esto sí que puede resultar muchas veces muy perjudicial. Por eso hay que tener bastante delicadeza, hay que tener bastante cuidado, ¿no? Hay que ser muy prudentes cuando este, tenemos este tipo de operaciones para no producir ninguna noxa, ningún daño. Por supuesto, indeseable, ¿no? Nosotros de ninguna manera vamos a querer, pero vamos a querer hacer o perjudicar a la paciente, ¿no? De todas maneras, tenemos que tener en cuenta bien estas referencias anatómicas, ¿no? La siguiente, recuerden ustedes que a nivel más o menos del istmo uterino, ¿no? Se relaciona mucho la arteria uterina con el uréter, a nivel del istmo uterino, ¿no? El uréter está un poco por detrás y lateralmente, más o menos a 1 centímetro, centímetro y medio del istmo lateral, hacia la parte lateral, va a estar la arteria uterina, por debajo, por detrás, ¿no? A 1 centímetro, va a también relacionarse en su paso con la arteria uterina. Hay que tener muchísimo cuidado. Por eso hay que separar bien. Si se puede disecar, se diseca bien. Tenemos que movilizar la vejiga para que se movilicen los uréteres. Todo eso tenemos que tener como mecanismos o medidas de prevención para evitar lesionar esta estructura tan importante del aparato urológico de la mujer o del ser humano sobre todo, ¿no? Luego tenemos en el extremo superior la relación de los ovarios va a estar relacionado sobre todo con los vasos ilíacos, con los ligamentos tubováricos, ¿no? En el extremo inferior que es menos grueso que el extremo superior, pero también se va a permitir ahí la inserción del ligamento útero-ovárico. O sea, va a mantener fijo tanto al útero con los ovarios. Va a interrelacionar al útero con los ovarios. La siguiente. Bueno, el ovario tiene una zona periférica, que seguramente lo van a profundizar también en otra clase, ¿no? Que es la corteza, tenemos el hilio ovárico y la parte central, conocida también como estroma o médula ovárica, ¿no? Que es sobre todo tejido conjuntivo muscular, ¿no? Que es la parte más extensa y más amplia del ovario. La siguiente, por favor. Medio de fijación, tenemos como principal medio de fijación al ligamento suspensor o suspensorio del ovario, ¿no? Es el principal medio de fijación de los ovarios, ¿no? Y que va a ir de L1, ¿no? Hacia la extremidad superior del ovario. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Y esto va a estar siempre viajando o su trayecto va a estar acompañado prácticamente de la arteria y de las venas ováricas, ¿no? En cambio, en el ligamento de perdón, el elemento de fijación llamado mesoovario es la prolongación del ligamento ancho, como ya les mencioné también anteriormente, ¿no? Que va del ligamento ancho a la extremidad o hasta la parte inferior del ovario, ¿no? Es un derivado, dice, del tejido peritoneal o del peritoneo visceral. Las
La siguiente, por favor, ya les mencioné lo principal de los ovarios. Vamos a avanzar. Tenemos la fosita ovárica de Krauss, ¿no? Que va a estar, tiene relaciones por delante, por arriba, por detrás, por abajo, ¿no? De acá lo más importante es que por abajo va a estar relacionado los ovarios con la arteria umbilical y sobre todo la arteria uterina. Por arriba con la bifurcación, ¿no? La fosita ovárica de Krauss del ovario se va a relacionar por arriba con la bifurcación de las arterias ilíacas, ¿no? De las arterias ilíacas. Entonces hay un momento, les repito, donde se divide pues la arteria ilíaca en ilíaca interna o hipogástrica y en la ilíaca externa, ¿no? Entonces en ese momento es que hacia arriba va a estar relacionado pues con el ovario, ¿no es cierto? El ovario va a estar relacionado hacia arriba con esta bifurcación, ¿no? Y por delante con el ligamento ancho, ¿no? Y por detrás los ovarios van a estar relacionados con los uréteres y con los vasos ilíacos. La siguiente, por favor. La fosita ovárica de Claudius también es otra fosita que debemos de recordar de los ovarios, ¿no? Sobre todo su relación con el uréter y la arteria uterina. Esta fosita ovárica de Claudius se va a relacionar por delante con el uréter y con la arteria uterina. Zonas sumamente anatómicamente importantes en el aparato a tener en cuenta en el aparato reproductor femenino. Uréter, arteria uterina. Porque se nos puede soltar la arteria, se viene la mujer en una hemorragia, una complicación severa que puede terminar en un choque hipovolémico y la lesión del uréter podemos provocar pues que se entorpezca la función de los riñones, ¿no es cierto? Formar la orina, el transporte de la orina, todo eso podemos tener como complicaciones. La siguiente, por favor. Los ovarios van a estar irrigados sobre todo por la arteria ovárica, que es rama de la aorta, recuerden, hay una rama de la aorta, y la arteria uterina, mediante la rama útero-ovárica. Entonces, eso hay que tener en cuenta. No se olviden, la arteria ovárica, rama de la aorta, y la arteria uterina, que es, va a tener como rama la útero ovárica, que se va a encargar también de la irrigación de los ovarios. Pero principalmente la irrigación es de la arteria ovárica. No se olviden, ¿ya? Principalmente, en gran proporción o en mayor proporción, digámoslo así, es fundamentalmente irrigada por la arteria ovárica, rama de la aorta, ¿no? La inervación va a ser mediante el plexo ovárico. Como ya les dije, plexo hipogástrico, derivan del plexo hipogástrico, sobre todo inferior. La siguiente, por favor. Y esta es la otra parte de la conversación, del tema de hoy día, que viene a ser la glándula mamaria. ¿Qué cosa viene a ser la glándula mamaria? La glándula mamaria son órganos importantes que deben de formar o deben de considerarse como parte fundamental dentro del examen ginecológico a considerar, ¿no? Se debe de considerar a la glándula mamaria como órganos derivados embriológicamente de la capa ectodérmica, no se olviden, de la capa ectodérmica, ¿ya? Vienen a ser o deben de considerarse también como glándulas sudoríparas, ¿no? Con la producción de un intervinientes en la producción de un elemento fundamental en la vida del ser humano que viene a ser la leche, ¿no? La leche materna, ¿no? Y se le considera pues una glándula anexa del tejido de la piel, ¿no? Del tejido cutáneo. La siguiente, por favor. Acá tenemos anatómicamente las principales partes a considerar en la mama. Tenemos el pezón, ¿no? Pezón con los conductos colectores, ¿no? Tenemos la areola mamaria que está alrededor del pezón. Siguiendo con el trayecto hacia el interior, tenemos pues al tejido glandular, ¿no? Las numerosas glándulas, los acinos glandulares, y entre las glándulas tenemos abundante presencia de tejido adiposo o grasa, ¿no? Tejido adiposo o grasa.
va a tener relación con los músculos pectorales, va a tener relación con las costillas, ¿no? La piel también es presente y estos, entre los conductos o entre la zona del tejido adiposo, vamos a encontrar un tejido conectivo que va a servir como elemento de sostén de la mama, ¿no? Y este tejido conectivo, en unión de todas las fibras, se va a conocer o se conoce con el nombre de ligamento de Cooper, que va a favorecer pues la posición y la situación de las mamas, ¿no? Cada glándula tiene tiene una unidad contráctil, ¿cierto? Y esta unidad contráctil tiene un estroma, tiene un ductus, tiene una célula que van a favorecer pues la producción y el transporte de la leche materna, que es de vital importancia en el inicio de la vida del ser humano. La siguiente, por favor. ¿De qué arterias van a irrigar a la mama? No es una sola, ¿no? No es una sola. Es la conjunción de ciertas ramas de arterias. Sobre todo tenemos como principal rama a la arteria axilar, ¿no? Que se va a irrigar, se va a encargar de irrigar las partes laterales de las mamas, ¿no? Mediante la rama subescapular, la toracoacromial, la torácica lateral, ¿no? Mediante la arteria torácica superior, ¿no? Son ramas de la arteria eh, de, que van a irrigar sobre todo repito, las partes laterales de las mamas. Igualmente, la parte media de la mama va a estar irrigada por la arteria torácica interna, la parte media, ¿no? Y tanto la parte lateral como la parte media van a estar irrigados por las ramas perforantes de la segunda, tercera y cuartas arterias intercostales. La siguiente, por favor. Acá tenemos en gráfico, miren, de la irrigación de las mamas, ¿no? La arteria subclavia destaca ahí, la arteria subclavia, destaca ahí después la arteria torácica superior, cada uno con su número, ¿no? ¿No? La arteria mamaria externa, ¿no? Las perforantes intercostales, ¿no? Las ramas intercostales perforantes laterales, las perforantes de la arteria mamaria interna. Entonces tenemos como principales elementos de irrigación de la mama. La siguiente, por favor. La inervación va a estar dada también por los 6 primeros nervios intercostales y por la rama supraclavicular del plexo cervical, que se van a encargar de la parte superficial, o sea, prácticamente de la piel. Toda la superficie cutánea de la mama va a estar a cargo de estos elementos, ¿no? Y a su vez también va a recibir inervación del cuarto, quinto y sexto nervios intercostales. Eso es lo que debemos de considerar en esto de la inervación de ambas mamas. La siguiente, por favor. El drenaje linfático también tiene dos vías importantes, ¿no? A través de los ganglios linfáticos, tenemos una red cutánea superficial, que es la llamada red de Sapey o Sapey, como quieran pronunciarlo, la red de de la mamaria profunda, ¿no? Que es un camino. Y el otro camino es mediante los ganglios linfáticos, ¿no? Los ganglios axilares, sobre todo, central, escapular, mamario externo, braquial. Entonces, en esto consiste el drenaje linfático. La siguiente, por favor, hay una parte que deberemos de tener en cuenta, que los linfáticos de la mama izquierda van a terminar en el conducto torácico y en la vena subclavia izquierda, ¿no? Lo de la mama derecha van a terminar solamente en la subclavia derecha. Ese es el drenaje venoso y linfático de la mama.
repito, de la mama izquierda, van a terminar finalmente en el conducto torácico y en la vena subclavia izquierda. Y lo de la mama derecha, directo a la subclavia derecha. ¿No? Tenemos también linfáticos superficiales, conocidos con el nombre de círculo venoso de Haller, y tenemos también los linfáticos profundos, ¿no? Que son de tres tipos, sobre todo las perforantes de la mamaria interna, los intercostales posteriores y la vena axilar. La siguiente, por favor. Bueno, esta es la bibliografía que les debo manifestarles que deben tener en cuenta para que comprueben y para que profundicen también este tema de la anatomía. La siguiente, por favor. Siempre hay que priorizar nuestra cultura, nuestra riqueza natural. La siguiente, por favor. Agradezco infinitamente a cada uno de ustedes su presencia, ¿no? Y espero, si hubiese alguna pregunta, hubiese alguna inquietud, gustoso de poder complacerlos. La siguiente, terminamos, ¿no? Si hay alguna pregunta, con todo gusto.